inclusive. Un gusto estar aquí, trabajar el domingo. Vi algunas reacciones inmediatas. Pero hay que felicitarles el esfuerzo que estamos haciendo en beneficio de su graduación, de su posible graduación. Y es por eso que, siendo ustedes profesionales que están ya desenvolviéndose y desempeñándose en instituciones públicas y privadas, realmente la charla que vamos a tener es una orientación a lo que les va a permitir estar bien preparados para rendir esas pruebas que ayudará con su profesionalización. Por favor, cualquier cosa que no esté clara o que necesita mayor explicación, interrúmpame las veces que sea necesaria, pregunte los contenidos que vamos a tratar de sacar el máximo provecho en estas próximas 2 horas de nuestras vidas. Bien, comenzamos con la bibliografía. Hay una bibliografía extensa para tratar uno de los temas posiblemente de mayor impacto en la conducción económica del país. Y sobre esto, monetarios y keynesianos se han pasado la vida discutiendo cuál de las políticas, la política fiscal keynesiana o la política monetaria, donde también hay una apreciación keynesiana de la política monetaria, es la más importante. Y debemos resumir que la política monetaria tiene un impacto directo e inmediato en la economía. ¿Cierto? Es como poner una inyección a la vena. Inmediatamente, si usted, qué sé yo, aumenta la tasa de interés, inmediatamente pasa algo. La política fiscal es importantísima, se ha visto ahora en la condición que vive el país, que ha sido prácticamente la única política que se ha utilizado, con el propósito de paliar el que no tenemos moneda propia. Uno de los objetivos del Código Monetario y Financiero es darle la posibilidad al Banco Central de emisión monetaria, pero ya no de un Sucre, de un Rafaelito, de un Eloy Alfaro o de lo que fuera, ¿no? Sino de dólares electrónicos. Ese es el peligro del Código Monetario y Financiero. Ya lo veremos con amplitud. Bien. He escogido unos textos básicos tradicional, la macroeconomía de Rüdiger Dorbusch y Fischer, que en los capítulos 4, 5, 10 y 12 es fundamental para entender cómo funcionan los mercados monetarios en relación al empleo, a la tasa de interés, a la inversión, etc. Y que posiblemente es uno de los libritos más antiguos, los dos únicos ejemplares que existen aquí en la facultad. Lastimosamente algo pasó con ese libro, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Católica y también en la San Francisco. No se vaya a equivocar, el libro es Economía Positiva, especialmente el capítulo 5 sobre el flujo circular de la renta, porque hay otro que es otra Biblia, porque son tomos enormes, que se llama Ensayos de Economía Positiva, que son los ejercicios. Pero primero tiene que leer Economía Positiva de Lipsey y luego ver los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ver muchísimo, con profundidad, el tema del flujo circular del ingreso. La traducción, tal vez ese es el problema, ¿no? Porque cuando hablamos de renta, nos acordamos del Chavo del Ocho, que le venía a pedir el señor Barriga a don Ramón, la renta, ¿no? Era el ingreso, esa debería ser la traducción hecha por economistas. El flujo circular del ingreso, esa debería ser correctamente la traducción. Ese es el problema de traducción del inglés al español. Y más que dicho, son 3 papers, uno hecho por el PhD Claudio González Vega, que fue director general del INCAE, que se llama Estabilidad Macroeconómica y Sistema Financiero. A quienes laboramos en Banco Central, en Superintendencia de Bancos,
y hemos trabajado en varias instituciones bancarias y financieras, estos documentos los tenemos con mucho aprecio. Claro que son de hace algún tiempo, ¿no? Pero qué útiles que son, qué claros que son. Entonces podemos al final, mediante el señor director de la escuela, entregarles unas copias porque ya resulta difícil conseguir esos documentos. También es un paper mío que se llama Política Monetaria. Y también ustedes tienen una guía hecha por José Luis Domínguez, que la he revisado ayer. Es tradicional, incluso con algunos comentarios propios del Banco Central. Interesante, todos esos les van a servir de manera adecuada. Bien, entonces, si ya tienen anotada la bibliografía, vamos a no hacer una observación sobre lo que esta última parte que tuve la oportunidad de asistir de uno de los mejores profesores que tenemos aquí en la facultad, del economista Granda. Pero sí, tal vez, los que ya tenemos un poquito más de años, casi 40 en esta profesión de enseñar, es más fácil a veces lo que uno aprende como docente en la práctica es que esas cosas difíciles parezcan, repito, subrayo, entre comillas, parezcan fáciles. Entonces, eso creo que es una de las características de un profesor. Lo importante es que se haga entender. Bien. Muchos de ustedes, profesionales ya hechos y derechos, probablemente no se graduaron por el trabajo. Primero hay que dar de comer a la familia, ¿no? Y luego salir de comisión, trabajar hasta las 9 de la noche. Pero creo que proponiéndose con una hora en la mañana, en vez de entrar a la oficina a las 8:30, hacerse el firme propósito de entrar a las 7:30 y trabajar de 7:30 a 8:30 en su tesis, es suficiente. En 4 meses usted está graduado. Es un pequeño consejo. Así es. Veamos, ¿por qué digo esto? El examen complexivo es una vía, pero van a ver que es una vía no muy fácil, ¿sí? Y no hay opción, solamente el complexivo. Sí. Entonces nos vamos. Bien. Hace un momento se explicaba que las funciones en economía, ¿no es cierto? Las leyes económicas, digámosle, las leyes económicas son tan importantes como las leyes naturales. ¿No es cierto? Si yo tomo este marcador y le suelto, la Tierra le va a atraer. Estamos fijados por la gravedad, ¿no es cierto? Existe una ley natural, la ley de la gravedad. En economía son exactamente igual las leyes económicas. ¿Por qué funcionan? En China, en Estados Unidos, en Ecuador, en Taiwán, en Cuba, en todo lado. Las leyes económicas de oferta y demanda, nadie puede por decreto modificarlas, ¿no es cierto? Es como querer aprobar la ley de la felicidad, ¿no es cierto? Eso sí lo podemos hacer, podemos aprobar una ley de la felicidad, pero no necesariamente aprobada la ley todos somos felices, ¿cierto? Pero no podemos modificar la ley de la gravedad, igual la ley económica de oferta y demanda no podemos modificar. Entonces, sí es importante decir que la curva de oferta agregada, ¿sí? Es una curva, pues no es una recta matemáticamente, ¿no es cierto? Y tiene una ecuación que es y igual a x cuadrado más bx más c. La pendiente va a ser positiva si le saco la primera derivada y le hago una recta. Ahí sí tengo una tangente, matemáticamente una tangente, una línea recta con pendiente positiva. Pero la función de oferta agregada es una función cuadrática de segundo grado. Por eso es función, es una curva. ¿No es cierto? Si saco la primera derivada, la tangente, ahí sí tengo una línea recta con pendiente positiva. En el otro lado,
la demanda agregada, igual es una función de segundo grado, pero con signo negativo, porque la causalidad es aumento de precio, baja la cantidad demandada. En la otra sí tiene relación de causa-efecto, ¿no es cierto? Aumento el precio, trato de producir más. Si produzco leche hasta la última gota de la vaca y no les doy de tomar a mis hijos café con leche y vendo la leche. Es lo que piensa el productor. Es una relación directa. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. De igual manera, si yo saco la tangente, la primera derivada, ahí sí tengo una línea recta con pendiente negativa. ¿No es cierto? Yo puedo tener mi punto de equilibrio entre precio y cantidad. Entonces, en la oferta agregada, mientras aumenta el precio, aumentos PP, aumenta la cantidad ofrecida. Y lo contrario, al aumentar el precio, la demanda baja. Tiene pendiente negativa. ¿No es cierto? Son leyes, casi como las naturales. Son leyes económicas inmutables que no las podemos cambiar. Bien, entonces en ese sentido, especialmente Lipsey, en su libro de Economía Positiva, dice que estas fuerzas económicas, teóricamente vamos a exponerlas en estos círculos, ¿no es cierto? Esas fuerzas económicas. Acá tenemos la oferta agregada, la producción, las empresas, ¿no es cierto? Y por el otro lado estamos todos los que comemos, nos vestimos, nos educamos, están las economías domésticas, los hogares, es decir, la demanda agregada. ¿Por qué el término de agregado? Porque es sumada todas las demandas y todas las ofertas. Estas dos fuerzas son importantes en cualquier ordenamiento económico. Bien, entonces, la teoría económica nos dice que la economía doméstica, las familias, los hogares, son los propietarios de los factores de la producción que nos enseñaron al inicio de cuando estudiábamos economía, ¿no es cierto? Recursos naturales, tierra, recursos humanos, trabajo, recursos financieros, capital, y recursos tecnológicos, la tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué de importancia tienen los factores de la producción? Que crean valor. Ese valor puede ser valor de uso, valor de cambio, de acuerdo a la teoría marxista de la historia. Pero crean valor. Esos son los elementos, por eso se llama factores de la producción. Y esos factores, como dice el axioma matemático, el orden de los factores no altera la suma, el resultado, el producto. ¿No es cierto? Son tan importantes. Claro que estamos viendo que ahora el factor tecnológico es cada vez más importante. Pero usted puede tener una buena idea de negocios, pero no tiene dinero, no tiene recursos financieros. ¿Cómo hace? ¿No es cierto? Sabe que ahí hay una mina de oro, pero no tiene con qué extraerla. Es como decíamos cuando éramos jovencitos, ¿no? Tener abuelita, pero muestra. ¿No es cierto? Igual, los factores todos son importantes. Entonces, las familias, la economía doméstica, entrega a la producción de un país, a las empresas públicas, privadas. Ahí está el señor que en la esquina nos vende los hot dogs, como el Hospital Metropolitano y la Gran Siderúrgica y Petroecuador. Pero también está el señor que nos vende los caramelos. Toda la producción, toda la oferta agregada. Aquí está toda la demanda agregada, está toda la población, la económicamente activa, la desempleada, todos los que nos ponemos un pan en la boca, o necesitamos zapatos, educación, servicio médico, lo que fuera. ¿No es cierto? Bien, entonces, la demanda agregada entrega los factores de la propiedad de la producción porque es propietaria de eso. Si no tiene más que su fuerza de trabajo, un peón que va a la construcción, es su fuerza de trabajo la que le da de comer. Como un gran cirujano en un hospital, es su conocimiento, ¿no es cierto? Recibe su salario, recibe su remuneración, su ingreso
en función a lo que sale. Entonces, las empresas pagan en una corriente monetaria por el uso de los factores de la producción. ¿Están? Entonces, por los recursos humanos, sueldos, salarios, honorarios, jornales, lo que fuera. Por los recursos naturales, arrendamientos, alquileres, uso de suelo, derecho de llaves, lo que fuera. Por los recursos financieros, interés, dividendos, participaciones, lo que fuera. Y por el uso de la tecnología, derecho de marca, licencias, franquicias, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, esto representa el ingreso de las familias. Con eso viven, teóricamente, porque no se puede hacer una ensalada de billetes de a $10, ¿no? No se puede hacer. Usa el dinero las familias para demandar los bienes y servicios que produce el aparato productivo de cualquier economía. ¿Sí? Entonces ahí están zapatos, educación, tecnología, lo que fuera, una tablet, un automóvil, lo que fuera. Entonces la oferta agregada entrega y esto constituye el ingreso de las empresas. Por eso Lipset le llama el flujo circular del ingreso. En el libro le va a encontrar de la renta, pero es el ingreso como lo utilizamos los economistas acá. Entonces, usted comprenderá que el ingreso de las familias más el ingreso de las empresas es el ingreso nacional. ¿Cierto? El ingreso nacional total. Todavía no estamos hablando de una economía abierta con comercio exterior, sino producción nacional. Entonces, el ingreso nacional total es asimilado al producto nacional total. Nacional, no con comercio exterior todavía. ¿No es cierto? La producción nacional. ¿Por qué? Porque el producto puede ser cuantificado por el lado de la producción, por el lado del consumo o por el lado del ingreso. ¿No es cierto? Por eso decimos que cuando cuantificamos por el lado de la producción es a costo de factores. ¿A cuáles factores? A los factores de la producción que acabamos de decir. Y si cuantificamos el PIB o el producto por el lado del consumo, decimos a precio de mercado. ¿O no? ¿No es cierto? Al mercado donde compran las familias. Pero como esto resulta difícil cuantificar, porque tendríamos que ver toneladas de arroz, toneladas de azúcar y darle un precio, ¿no es cierto? Los economistas dicen, puedo calcular el producto por el lado del ingreso. Es más fácil. Porque son monedas. Porque es dinero. Pero el resultado es igual. Por eso es que calculamos por el lado del ingreso, que el único problema es que hay que deflactar las series monetarias para eliminar el problema de inflación. ¿Estamos? Bien. Entonces, entendido así, nosotros vemos que se producen los mercados, ¿no es cierto? Y van a tener una característica muy importante, los mercados monetarios, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque supongamos las familias del ingreso que reciben por trabajo, por arriendo, por lo que sea, derechos de marca, lo que sea, una parte deciden consumir y otra parte ahorrar. ¿No es cierto? Y el criterio de la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro radica en que me han aumentado una unidad adicional a mi ingreso. ¿No es cierto? De esa unidad adicional al ingreso, una partecita va al consumo y una partecita al ahorro. ¿No es cierto? Eso se llama propensión marginal al consumo y al ahorro. Y sumada a las dos, tiene que ser 1, porque es por cada unidad que me aumentaron mi ingreso. ¿Recuerdan? Bien. Entonces, de aquí se produce una corriente de salidas. Esto sí es propio. No va a encontrar usted en Lipset y esto, porque tal vez la práctica docente lo que ha hecho es que yo resuma en un solo
gráfico lo que él tiene como 6 gráficos. Una corriente de salidas, pero del sector monetario, lo que los economistas llaman el sector nominal de la economía. Pero nada tiene que ver con precios nominales y precios reales. En vez de decir flujo monetario, los economistas les dicen flujo nominal del ingreso, sumado el de las familias como de las empresas. ¿Sí? Y esta parte interna de bienes y servicios y factores de la producción, los economistas les llaman el sector real de la economía, porque son cosas que se pueden medir, tocar, pesar, cuantificar, valorar. ¿No es cierto? Son zapatos, son pantalones, son tablets, son calculadoras, computadores, lo que están bien. Y por el otro lado se produce una corriente de entradas a ese flujo circular monetario. Entonces, vamos a ver cuál es el papel que juega la economía, porque ya dijimos que las familias, una parte consumen y una parte producen. El consumo y el ahorro es función ¿de qué? Del nivel de ingresos. Si aumenta el nivel de ingreso, posiblemente ahorra más. Hay personas que viven con las justas porque ganan muy poco, entonces todo se irá al consumo. Y a veces podemos tener consumo negativo. Cuando pedimos crédito no nos ha alcanzado el fin del mes. ¿No es cierto? Igual, las empresas, cuando reinvierten, están ahorrando. ¿Sí? Cuando distribuyen utilidades, están entregando como renta para el consumo. Hoy, en la 10ª reforma tributaria del presidente Correa, ahora ya tributan también la participación en empresas que antes se decía, ya pagó la empresa, ¿no? No puede pagar 2 veces. ¿Qué dijo don Carlos Marx? Pero no el filósofo, sino Carrasco. Es también su ingreso, así que tiene que pagar, y ahora los rendimientos financieros pagan, ¿no es cierto? Bien, entonces, hemos visto que en el sector real de la economía, ¿cómo funciona la oferta y la demanda? ¿No es cierto? La oferta, pendiente positiva, ¿no es cierto? Primera derivada positiva. La demanda, negativa. Pero algo sucede en los mercados monetarios. También están regidos por la ley de oferta y demanda, pero tiene su particularidad, porque la moneda es otro bien de la economía, pero un bien muy especial. ¿No es cierto? Ustedes saben, el dinero es una unidad de cuenta, es un depósito de valor, por precauciones, ¿no es cierto? Pagos diferidos para llevar la contabilidad o lo que fuera, ¿no es cierto? Esas son las funciones del dinero. Entonces, esa oferta y demanda, aquí nosotros tenemos la famosa curva IS, ahorro-inversión, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esta teoría de la recta ahorro-inversión? Que nace, como ustedes saben, en una curva real, una ecuación de segundo grado, con pendiente negativa, porque es demanda de dinero. La demanda tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Bien, sale del papel que juega el sistema financiero, de aquella parte que las familias o las empresas no le dedican al consumo, sino que ahorran. Claro que algunas pueden ahorrar debajo del colchón, macroeconómicamente eso no interesa, pero otros van al sistema financiero, ¿cierto? Entonces, el ahorro para los economistas va a este sistema financiero nacional, que entre otros servicios es el de intermediar entre excedentarios de recursos que depositan en el sistema financiero y deficitarios que los economistas les llaman inversión. ¿Sí? Entonces, este es un papel importante del sistema financiero. No es más de 15, 20 años en que se comienzan a hacer estudios de la importancia del sistema financiero en el crecimiento económico. ¿Cierto? Shaw, Domar, Harold,
Schumpeter son los que piensan en la importancia, porque economistas tradicionales le ponían al sistema financiero un sector secundario de servicios, ¿recuerdan? Sector primario, agricultura, ganadería, sector secundario, industria, producción, y iba el sistema financiero al sector terciario, de servicios. Entonces no es más de 20 años que ya se hacen estudios muy serios de la importancia del sistema financiero en el crecimiento económico. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esto está regido por la política monetaria, ¿no es cierto? Una cosa es la teoría monetaria. Usted encuentra muy buena información de teoría monetaria en Rudolf Dorbusch, ¿no es cierto? Y también en un libro que es bastante nuevo, que para los que puedan conseguirlo, en todo caso yo también puedo prestar este documento, se llama, este es del Global Asociación Global de Profesionales en Riesgos, Fundamentos del Riesgo Bancario y Regularización. El principal es Richard Apostoli, el que entrega los títulos a los profesionales en riesgos bancarios especialmente, y que tiene las dos cosas, política monetaria y gestión financiera. ¿Sí? Es un libro apenas... El libro se llama Fundamentos del Riesgo Bancario y Regulación. Es de Delta, y existen también todos los 4 riesgos, ¿no? Los 5, bueno, los 4. Riesgo de crédito, mercado, liquidez y operativo. El Ecuador tiene el manejo de riesgo de liquidez independiente. Aquí en la teoría internacional, riesgo de liquidez es parte del riesgo de mercado, y el integral, que integra los 4 riesgos. Fundamentos del Riesgo Bancario y Regularización de Richard Apostoli, Donoghue y Wendt. Es producido por la GARP, la Asociación Global de Profesionales en Riesgo. Bien, entonces regresemos al tema. Este manejo es el manejo del corazón de la economía. El sistema financiero es el corazón de la economía. En el 98, cuando quebró la mitad del sistema financiero, a la economía le dio un infarto, que tardó en recuperarse. ¿Sí? Y la discusión es con los fiscalistas, que esta o la otra son las más importantes, pero hay discusión entre monetarios y fiscales. ¿Cierto? Entre los Chicago Boys, el señor Friedman, y los herederos del señor Keynes. ¿Cierto? Esa discusión enorme. Bien, entonces, este es un papel importante del sistema financiero, intermediario entre ahorristas excedentarios de dinero y deficitarios de dinero que necesitan para ampliar su producción o para consumo. Si es que el sistema financiero, público y privado, ¿cierto? Ya vamos a entrar en el Código Monetario, cómo ha pensado ahora la autoridad para reordenar el sistema financiero. El sistema financiero da un crédito a las empresas, se llama crédito corporativo empresarial, ¿cierto? O productivo. Pero si el sistema financiero da a una persona natural de los hogares, es un crédito de consumo, ¿no es cierto? La tasa de interés que le cobra una persona es mayor a la que le cobra una empresa. Lo contrario, si es que una persona deposita en su libretita de ahorros, en su cuenta corriente, en la cuenta corriente no se paga intereses, pero en su libretita de ahorro la tasa de interés es menor. ¿Por qué? Porque es banca de consumo. Pero si deposita una empresa, probablemente le va a pagar mayor la tasa de interés porque es banca corporativa. ¿No es cierto? Bien, entonces lo que nosotros conocemos con los economistas, es importante que usted entienda que esta información es fácil conseguirla. Los balances consolidados de la Superintendencia de Bancos, que también los maneja el Banco Central. Entonces, el ahorro, ¿dónde está? Están en los depósitos, en el balance, en el sector derecho del balance de los bancos, sumado. Ahí están los depósitos monetarios, a la vista, a plazo, ¿no es cierto? Emisión de obligaciones, renta fija, etc. Y por el otro lado está el crédito.
Ya hemos dicho, si el crédito es a la persona, consumo, si es a las empresas, crédito corporativo, empresarial. ¿No es cierto? Ahí está la información para hacer su modelo monetario. Pero el sistema financiero no solamente es el mercado de dinero, el de la intermediación de los bancos. Cada vez en los países se va desarrollando el mercado de valores. Entonces, los emisores, ¿no es cierto?, son los que esperan un rendimiento. No me alcanza el espacio, le pongo solamente la E. Los emisores, ¿no es cierto?, son los que ponen en la bolsa de valores papeles, renta fija o renta variable. Renta fija, emisión de obligaciones con garantía general, con garantía específica, lo que puede, y renta variable, acciones, ¿no es cierto? Mientras que estoy al revés. Estos son los inversionistas. Y acá están los emisores de papeles, porque son los que necesitan dinero y quieren tener mejores tasas de interés que ir al sistema de intermediación de la banca. Porque eso le hace costoso. ¿No es cierto? Le hace costoso el que los bancos que tienen que pagar arriendos, sueldos, depreciación y todo eso, por eso es que el costo del crédito bancario es caro. Entonces los emisores, que normalmente son corporativos, necesitan menores tasas de interés y mayor plazo. Mientras que los inversionistas, los que compran papeles en el mercado de valores, necesitan mejores tasas que la que le paga la banca. La banca le paga tasas pequeñas, ¿por qué? Porque el margen financiero tiene que ser grande para poder soportar todos los gastos. Pero si va al mercado de valores, ¿no es cierto?, se elimina la intermediación financiera, pero son otras las condiciones para poder emitir, pero las tasas de interés son en beneficio tanto para emisores necesitarios de fondos, como para inversionistas excedentarios que necesitan mejores tasas de interés. Entonces, ahí si usted tiene tanto el mercado de dinero, los depósitos, como los inversionistas que compran papeles en el mercado. Y por el otro lado, los que necesitan fondos, los que van a la banca, piden un crédito a una mutualista, a una cooperativa de ahorro crédito, lo que sea, pero también pueden ir al mercado de valores mediante emisión de papeles. ¿Cierto? Entonces, mire lo importante que es la intermediación financiera. Entonces, como dice la teoría económica, ahorro, inversión es la demanda monetaria, tiene pendiente negativa, ¿no es cierto?, la cual se puede desplazar a la derecha o a la izquierda y va a tener especialmente efecto en dos variables, en ahorro e inversión. ¿No es cierto? Los niveles de ahorro y nivel de inversión. Pero por otro lado, el mercado monetario, estamos hablando de las corrientes nominales, ¿no es cierto?, no de las corrientes reales, de los flujos reales de la economía, sino nominales. Tenemos la otra fuerza, la de oferta monetaria, que es LM, ¿no es cierto? M no es otra cosa que la masa monetaria, ¿sí? La masa monetaria, y L es la tasa de interés. Pero la oferta monetaria en la concepción teórica, está afectada especialmente por la velocidad de circulación del dinero, ¿no es cierto? Y la tasa de interés puede dividirse en una tasa de interés por precaución para transacciones y una tasa de interés especulativa, cuando es preferible la preferencia por la liquidez para poder invertir. ¿No es cierto? Entonces, esto ya vamos a ver. Les voy a leer una partecita muy corta, pero es conveniente que veamos esto. Ese documento también les puedo dejar. Es del doctor González Vega, del INCAE, Estabilidad Macroeconómica y Sistema Financiero, en donde nos indica cuáles son los servicios del sistema financiero. ¿Qué hace el sistema financiero a la que se dedica la política monetaria? Como no quiero equivocarme y es importante que analicemos conjuntamente, lo voy a leer, es muy pequeño. Los servicios del sistema financiero. En primer lugar,
El sistema financiero presta el servicio al proporcionar un medio de cambio universalmente aceptado, el dinero, que además cumple con las otras funciones tradicionales del dinero. Es ser una unidad de cuenta, un depósito de valor. Este es el servicio de monetización de la economía, función que es indispensable para superar los elevados costos de transacciones asociados con una economía de trueque. ¿Qué haríamos sin dinero, no es cierto? No funcionaría la economía. Es exactamente igual, por eso asociamos con la liquidez el dinero, ¿no? Yo siempre pongo en clases este ejemplo. Estamos haciendo una casa y vamos a fundir una losa o una columna. ¿Qué nos dicen los ingenieros? 4 carretillas de arena, 2 de ripio y 1 de cemento, ¿no es cierto? Nos podríamos pasar batiendo eso toda la vida que no logramos el objetivo si no le ponemos agua. Esa es la función del dinero en la economía. ¿No es cierto? Pero tiene que estar la cantidad de agua justa. Porque si no le ponemos mucho, no podemos trabajar con eso. Y si le ponemos demasiado, se daña. Ese es el papel de la teoría y política monetaria. Tiene que haber la liquidez justa en economía. Porque si se produce cualquiera de las dos cosas, falta o exceso, palo porque boga, palo porque no boga, inflación. Y ese es el peor impuesto al sistema financiero. Entonces tiene que estar la cantidad de liquidez justa. Ya vamos a ver las diferentes teorías sobre el dinero. Bien, terminemos de leer esto. Como es bien conocido, estos costos de transacciones asociados con la necesidad de lograr una doble coincidencia de intenciones de intercambio restringen el tamaño de los mercados, así como las oportunidades para la división del trabajo, y explican los bajos niveles de productividad asociados con el trueque. La profundización monetaria. Vámosle poniendo en primer lugar esta palabrita, la profundización monetaria, que vamos a ver para analizar rápidamente el Código Monetario y Financiero. Reduce estos costos de las transacciones, aumenta el tamaño de los mercados y a través de la especialización y el comercio incrementa la productividad de la economía. La introducción de estos servicios monetarios, gracias al desarrollo de un sistema financiero, es importante en una economía pobre, que todavía existen sectores importantes de subsistencia o autosubsistencia. Pasamos directamente a 2, el segundo servicio del sistema financiero. En segundo lugar, el sistema financiero presta servicios de intermediación financiera, lo que acabamos de ver. Entre las medidas superavitarias, los ahorrantes, ahorro o depósitos, o los inversionistas en el mercado de valores. En ausencia de estos mercados, todo acto de ahorro o posposición del consumo es necesariamente un acto de inversión, aumento de la capacidad productiva. Los mercados financieros facilitan la división del trabajo entre ahorrantes e inversionistas. Y hace una explicación amplia de este segundo servicio. En tercer lugar, esto lo leerán ustedes personalmente, ¿no? Pero tiene que quedar en claro estos servicios. En tercer lugar, el sistema financiero presta los servicios de manejo de reservas por precaución. Toda unidad económica busca acumular depósitos de valor para hacerle frente a imprevisibles. En ausencia de mercados financieros, estas reservas deben mantenerse de la forma de activos tangibles. Pueden ser joyas, animales, tierras. El sistema financiero no solamente hace posible mantener estas reservas a un costo menor y con una mayor liquidez. Finalmente, en cuarto lugar, no estoy leyendo todo, sino lo importante, presta los servicios de apoyo fiscal. El gobierno es particularmente importante en los países en desarrollo debido a la incidencia y fragilidad de sus sistemas tributarios. Si se abusa de esta función, algo de eso nos está pasando a nosotros, ¿no? Sin embargo, se perjudica la prestación de los otros 3 servicios. Entonces, esa es la importancia del sistema financiero. Bien, entonces, al estudiar la política monetaria, sabiendo las funciones del dinero, el servicio de intermediación, de acumulación de reservas, todo eso, la teoría monetaria, y este es el documento mío propio, ¿no es cierto?, el que les voy a dejar también, una copia. Hago aquí un resumen de cómo la teoría monetaria define a la demanda de dinero.
Entonces, la teoría cuantitativa del dinero, digo yo, de las muchas teorías económicas, una de las más antiguas que ha ejercido mayor influencia es la llamada teoría cuantitativa del valor del dinero. En época romana ya se encontraron rudimentos de la teoría. David Hume, hasta finales del siglo XVIII, hizo una formulación clásica de la teoría de una manera que asemeja mucho a la teoría cuantitativa moderna, que es la de Milton Friedman, que se llama neocuantitativo. La teoría cuantitativa del dinero ha sido redefinida y expresada en varias formas, de las cuales nos ocuparemos de tres. Una con el nombre de modelo de transacciones, una segunda variación equivalente que se conoce con el nombre de método de saldos monetarios, pero que en definitiva es lo mismo. Y una tercera variación contemporánea llamada la teoría neocuantitativa, asociada con Milton Friedman y a otros economistas de la Universidad de Chicago. Pero también incorporo en este documento la teoría keynesiana de dinero. ¿Qué digo sobre el primero? Esta es conocida también como la famosa ecuación de Fisher, pero ustedes saben que esto realmente lo hizo Hume. Masa monetaria puede ser M1, M2, M3, lo que usted quiera calcular, ¿no es cierto? Por la velocidad de circulación del dinero, que no es otra cosa que cuántas veces una moneda sirve para una transacción. ¿No es cierto? Si una moneda sirve para una transacción, la velocidad es 1, pero si sirve para 10 transacciones, la velocidad es 10 veces más y aparentemente como que hay más dinero en economía. ¿No es cierto? Entonces, esta es el lado de la oferta monetaria, que tiene mucho que ver con la recta LN. Y por el otro lado, esta ecuación de Fisher que Hume, está el nivel de precios, la inflación, ¿no es cierto?, por las transacciones en economía, que esto es la demanda monetaria. La demanda monetaria está relacionada con la recta IS pendiente negativa, ¿cierto? En la primera, la preferencia por la liquidez M está relacionada con la tasa de interés, sea para transacciones o especulativo, mientras que la demanda monetaria está relacionada con el ahorro e inversión, que tiene además función del ingreso, ¿no es cierto? Es función del ingreso. Entonces los economistas del Banco Central lo que tratan es que haya la cantidad de liquidez justa de la economía, ¿sí? Para que no se dañe la economía. Ya dijimos, si hay mucho, inflación. Si hay poco, inflación. ¿Y cuál es el principal objetivo de la política monetaria? Evitar la inflación, que es el peor impuesto a los pobres mediante el sistema financiero. Y eso se conoce como represión financiera. ¿Cierto? La inflación es el principal pecado que origina la represión financiera. Bien, entonces voy a hacer una lectura muy rápida del método de transacciones, el primero, donde está MB por P por T. En base a esta teoría se encuentra en la característica fundamental del dinero, en que no es útil en sí mismo, que la gente lo utilice únicamente como medio de cambio para llevar a cabo sus transacciones. Por eso se llama el método de transacciones. La teoría cuantitativa en su forma tradicional es un modelo sumamente sencillo. El método de transacciones relaciona la cantidad de dinero con su velocidad de circulación, el nivel general de precios y el volumen de las transacciones. ¿De las transacciones de qué? De factores de la producción y de bienes y servicios, del sector real de la economía. Ese es, ¿a qué nivel de precio? Se expresa con la siguiente ecuación, la que está escrita. Esta ecuación, que parece muy sencilla, es de un poder de análisis enorme. Entonces yo hago aquí una apreciación al respecto, donde M representa la cantidad promedio de dinero en circulación, M1, M2, M3, ya veremos esto después, durante un periodo determinado. B, la velocidad de circulación de dinero, o sea, el número promedio de veces que se gasta cada unidad de M en mercaderías, servicios, valores a lo largo de un periodo determinado de tiempo. T representa el volumen físico de las cosas que se gasta el dinero durante el mismo periodo, y P es un índice general de precios que representa el precio promedio por unidad de T.
En forma agregada, la ecuación nos dice que la cantidad de dinero gastada en mercaderías, servicios y valores es igual al valor del dinero de las mercaderías y servicios y valores que se entregaron a cambio del dinero, PT. A pesar de su aparente simplicidad, la ecuación de cambio sigue siendo un poderoso instrumento para el análisis económico y para la investigación. El nivel de precios varía en razón directa a M y B, es decir, a la oferta monetaria. Y en razón inversa a T, ¿no es cierto? P, el nivel de transacciones, tiene una relación inversa porque por la demanda, pues, ¿no es cierto? A mayor precio, menor demanda. Las tres variables, masa monetaria, M, B, velocidad y índice de transacciones, son consideradas como determinantes directos e indirectos del nivel de precios. Y cada una de ellas, a su vez, está determinada por una multitud de hechos y decisiones humanas, es decir, que M y T pueden ser funciones de muchas y otras variables y relaciones. Los principales determinantes de la masa monetaria son el tamaño de la masa monetaria, esto es la emisión, los depósitos, las obligaciones de bancos privados, los depósitos monetarios y públicos del Banco Central o de la banca pública. B, elección del público de mantener el dinero en efectivo o en depósitos en cuentas corrientes o a plazo. La proporción entre las reservas bancarias, el encaje legal mínimo y los depósitos a la vista. ¿No es cierto? Entonces, estos son los determinantes del método de transacciones, que es prácticamente igual el segundo, que se llama el método de saldos monetarios. Que es lo mismo, ¿no? El único tema es que el de saldos monetarios lo que hace es incorporar un factor que P es igual a 1 sobre A. ¿No es cierto? Es cuánto la gente prefiere mantener saldos monetarios en sus cuentas o en su poder en función de las expectativas económicas. ¿No es cierto? Aunque a veces la gente dice, yo sí tengo dinero, aunque sea que no esté ganando intereses en cuenta corriente, porque de pronto se me presenta un buen negocio y hago un gran negocio. ¿No es cierto? Alguien está desesperado en vender el carro, pues comprar a la mitad del precio. O se supone que los bonos bajan de precio, puede comprar a buen precio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la preferencia por la liquidez, que es 1 sobre K. Entonces, esta ecuación se ha convertido, ¿no es cierto? Lo que está dividiendo pasa multiplicando, que masa monetaria es igual a KPOP. Es decir, lo mismo, sino que con el concepto de los saldos monetarios. La preferencia por la liquidez. Y luego tenemos la teoría cuantitativa del dinero. Es lo mismo a la teoría de transacciones y de saldos monetarios, sino que Milton Friedman y la escuela de los Chicago Boys incorporan otras variables que le hacen un poquito más compleja. ¿No es cierto? Entonces incorpora, por ejemplo, dinero más cuasi dinero, no solamente los depósitos monetarios, sino también de ahorro y a la vista, los papeles de renta fija, aquí en la teoría internacional se llaman bonos, aquí les llamamos obligaciones, emisión de obligaciones, según la ley ecuatoriana, acciones que son papeles de renta variable, ¿no es cierto?, las participaciones accionarias, y bienes físicos, inversiones y el capital humano. Esos son los factores que incorporan Milton Friedman a la economía. Hace un análisis amplio que ustedes lo van a leer cuando dispongan este documento. ¿Sí? Este documento es personal. Y finalmente yo termino con la teoría keynesiana del dinero. Lord Keynes, en su libro Dinero, Empleo e Interés, sugirió que la demanda de dinero podrá sugerirse en 3 demandas o motivos separados. Es decir, que la gente retiene dinero porque necesita saldos en efectivo para hacer sus transacciones diarias, que es importante tener saldos en efectivo para hacer frente a las contingencias e imprevistos. ¿Y por qué? Por diversas razones prefiere tener cantidades en efectivo con un activo disponible en combinación con otras formas de riqueza. Así, la demanda de dinero es una combinación de la demanda de transacciones y la demanda por precaución y especulativa. Es decir, prácticamente Friedman y la Escuela de Chicago lo que hacen es un modelo ampliado. Estas diferencias son arbitrarias, sin embargo, son útiles para organizar esta exposición. ¿Cierto? Entonces, ustedes van a encontrar en este documento, que es propio
un resumen de incluso cómo evolucionó los bancos centrales en el mundo. Yo les recomendaría, señores, que es una excelente serie que se encuentra en YouTube. Usted entra a YouTube en su computadora y se va a una serie que se llama El Poder del Dinero. Usted le pone a YouTube en el buscador El Poder del Dinero, ¿sí? Y le va a aparecer 6 archivos, ¿sí? El primero habla sobre el dinero, el crédito, ¿cierto? El segundo habla sobre los bonos, papeles de renta variable. Luego el tercero, burbujas en el aire, le habla sobre los valores de renta fija, la seguridad social, el cálculo actuarial y el fenómeno de China al final. Usted, en vez de a veces que no hay que ver en la televisión ni en el cable, va a su computadora, entra a YouTube, ¿no es cierto? Y pone El Poder del Dinero, todo lo que estamos viendo en película. Agradable, bonito, y va a pasar el tiempo rápidamente. Esta serie fue preparada por el profesor PhD, un hombre joven, que se llama Neil Ferguson. Es profesor de la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad de Harvard, y le pidieron que escribiera después de la crisis del año del 2008 en los Estados Unidos, para que la gente entienda qué es lo que pasó con los bonos basura, la cultura subprime, ¿cierto? Entonces usted va a disfrutar y va a estudiar teoría y política monetaria mediante una película, ¿sí? Esa es una recomendación. Podría recomendar 2 más, otra que se llama Por Amor al Dinero, donde se analiza, es una producción de la BBC de Londres, también en YouTube, toda la crisis norteamericana del año 2008, le va a dar a usted mucho criterio. Se llama Por Amor al Dinero, son apenas 3 capítulos, ¿sí? Y otra que se llama La Batalla por la Economía Mundial, así se llama, y las 3 están en YouTube, ¿sí? Las 3 están en YouTube, les van a dar mucho criterio económico, van a poderse explicar muchas cosas, y además, como digo, es súper agradable, ¿no? En vez de estar leyendo un libro cansado y que a veces se distrae, con toda la familia pueden ver los trailers, que efectivamente va a ser interesante. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos menos de Entonces, bien, nos estamos dando cuenta, señores, de la importancia del sistema financiero en la economía. Pero los modelos econométricos, los modelos de simulación financiera, los modelos económicos que hacen los economistas, ¿qué es lo que tratan de hacer? Acercarse a la realidad. Por lo tanto, una de las salidas importantes del flujo circular monetario es lo que nos cuesta por vivir en un país, en la sociedad. Y eso se llama impuestos, tributación, ingreso del Estado. ¿No es cierto? Las empresas pagan impuesto a la renta, las personas también impuesto a la renta, matriculamos el carro, pagamos el canon de la casa, ¿no es cierto? El IVA, el ICE, lo que fuera. ¿No es cierto? Todo eso va a un sector a un sector económico que se llama Estado en general, central o seccional. Los gobiernos autónomos, ¿no es cierto? Los bancos. Y esto está regido por la política fiscal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque con ese dinero que recibe el Estado lo reinserta a la economía mediante el gasto público. Así de fácil. ¿No es cierto? Recauda ese dinero, ¿para qué? Para hacer universidades, centrales hidroeléctricas, carreteras, o lo que fuera, ¿no? Viajes. Viajes a China. Viajes a China. Ahora nosotros estamos en Dominguinas. Pero bueno. Entonces, miren que aquí hay que desmitificar un tema entre ingresos y gastos
que es el famoso déficit fiscal. Todos le tenemos miedo, ¿no? El déficit fiscal. Gastamos más de lo que nos ingresa. No necesariamente tiene que ser así. Entre los equilibrios macro, ¿no es cierto?, importantes en cualquier economía, es que el ahorro sea mayor que la inversión. Eso es lo necesario. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para no pedir créditos a China. ¿No es cierto? O al sistema financiero internacional, o al seguro social. Entonces, el ahorro tiene que ser mayor que la inversión. Cuando un sistema financiero tiene más ahorro, es lo que sucede en las reglas de la economía. A mayor oferta, el precio baja, la tasa de interés baja. El costo financiero va a ser más barato, el sector productivo se endeuda, hace más emprendimientos, hay más trabajo y comienza el círculo virtuoso de la economía. ¿Sí? ¿Cuál es lo contrario? ¿Cierto? Que el ahorro sea menor que la inversión. Eso es lo que hay que evitar para evitar la inflación. Y este es uno de los objetivos del Código Monetario y Financiero. Lo mínimo aceptable es que una sociedad ahorre lo mismo que necesita para crecer. ¿Sí? Lo mínimo. Entonces, este es un equilibrio macroeconómico que no es a veces prestado mucha atención por el desconocimiento del manejo del sistema financiero, los depósitos en los bancos y el crédito. Eso tiene que ser conducido por un director de orquesta. Entonces, por el otro lado, los economistas keynesianos dicen, no, la política fiscal es la más importante, hay que meter dinero para que se dinamice la economía. Eso está bien hasta cierto límite. Ustedes van a ver en El poder del dinero que Ferguson dice, todo tiene su límite. Los árboles no crecen hasta el cielo. Van a escuchar eso al ver esa película. Creo que es el segundo capítulo. Es igual, recientemente en una pequeña entrevista en un medio de comunicación, decía, es exactamente cuando usted va al médico y está con una infección. El médico le receta antibióticos, le pone 6 dosis o le manda 10 días de antibióticos y usted se recupera. Pero ¿qué sucedería si usted toma 20 días de antibióticos? Se envenena y se muere. ¿No es cierto? Igual es en economía, señores. Una medida económica sostenida por demasiado tiempo es perjudicial. Eso nos está pasando con el gasto público. Pero parece que no son economistas los que están manejando. No entiende. Además, si dicen algo, les votan. Sí. A los del Banco Central. Entonces, Me dice que trabajan en el Banco Central. hay una teoría importante en la teoría fiscal de que el Estado tiene que ser pequeño pero poderoso, fuerte, para que oriente los intereses de la economía. No tiene que sacar, extraer, como está sucediéndonos a nosotros, demasiada cantidad de impuestos. Nos está extrayendo liquidez y esfuerzo para tener un Estado gordo, adiposo, gastador. Y el gasto ni siquiera con calidad, porque está bien gastar, pero no mal gastar. ¿Cierto? Entonces, lo obvio es que los ingresos financien el gasto. Esto es lo óptimo. Pero hasta una medida del PIB, que no debería pasar. Eso que debió constar en el Código de la Producción, en el Código de las Finanzas Públicas, le aumentó 3 veces lo que el ministro de Finanzas puede hacer al manejar el presupuesto. En comienzo tenía una libertad de 1 punto, después de 3 puntos, después de 5 puntos, después de 10 puntos, y ahora el ministro puede tener una flexibilidad del 15% del PIB. El 15%, señores, en 36 era, bajaron 1420, digamos en 34 y algo más. El 15% de eso es una bola de plata. Esa es la flexibilidad. Entonces, los tributos, qué mejor que serían mayores que los gastos, pero hay que considerar que esto no es lo adecuado. El problema es que cuando los tributos son menores que los gastos, los ingresos, ¿cierto?, menores que los gastos,
Y hoy no está pasando eso por el precio del petróleo. No es un problema fiscal el del Ecuador. El problema es macroeconómico, porque la baja del precio del petróleo lo que afecta es la liquidez de la economía, lo que estamos viendo.